Habrá una menor oferta de esos bienes durante el año, sin una correspondiente reducción de la renta nominal de la comunidad, ya que las rentas de las industrias de bienes capitales pueden ser reducidas acaso solo ligeramente. Con una política monetaria pasiva habría probablemente un alza en los precios de los bienes de consumo. Por esta razón es también necesario, en este caso, elevar el tipo de interés a corto plazo, con el fin de restablecer el equilibrio a un nivel de precios invariable. Esta política es también apropiada para otros casos similares. Los ejemplos que hemos analizado han sido puros en el sentido de que han estado caracterizados por variaciones aisladas de un carácter establecido en forma definida. Los hechos de la vida real no están naturalmente de conformidad con esta pauta sencilla, pero se exponen todas las combinaciones posibles de los supuestos que hemos presentado. La política monetaria apropiada para una situación concreta determinada no se deduce inmediatamente de nuestro estudio. Sin embargo, en general se puede esperar que el nivel de precios permanecerá constante en cada caso particular complicado si las medidas sugeridas para los casos puros se combinan en forma adecuada. Es evidentemente imposible discutir aquí todas las combinaciones posibles. Y abre una nota que dice: las variaciones de la productividad de las industrias de bienes capitales y de consumo pueden ser combinadas a veces en forma tal que se mantenga un nivel de precios invariable, a pesar de una política monetaria puramente pasiva, pero estos casos son excepcionales. En general, el mantenimiento del nivel de precios constante a pesar de las variaciones de la productividad es un problema muy intrincado de política monetaria. Y cierra la nota. Capítulo 5. El tipo de interés como instrumento de regulación del nivel de precios en razón inversa a la productividad. Parte 1. Variaciones de la productividad en las industrias productoras de capital. Si la finalidad de la política monetaria no ha de ser el mantenimiento de un nivel de precios constante, sino un nivel de precios que varíe en razón inversa a la productividad general, entonces el razonamiento antes expuesto requiere una considerable modificación. En primer lugar, el anuncio de la adopción de aquella finalidad afecta a las expectativas de las condiciones futuras y por consiguiente la variación en las condiciones futuras tendrá efectos sobre el desarrollo de los precios, diferentes a los de los casos ya considerados. Aparte de los efectos del anuncio, la realización de esa finalidad exige una técnica bastante distinta de la requerida para mantener constante el nivel de precios. Nos limitaremos a examinar las principales diferencias en las situaciones creadas por estas dos formas de política monetaria, en casos similares a los ya examinados. Caso A. En el caso de un alza permanente de la productividad en algunas industrias productoras de bienes capitales, el esperado incremento futuro de los bienes de consumo es probable que engendre la expectativa de un más bajo nivel de precios correspondiente a esos bienes. Estos dos factores se neutralizarán mutuamente en alto grado, de modo que no será muy afectado el nivel de renta de los productores comprendidos en el caso. De esta forma, puede no presentarse una desproporción entre la demanda y la oferta de bienes de consumo, como ocurriría cuando el nivel de precios era constante, durante el periodo anterior a aquel en el que la mayor oferta llegaba al mercado. Si todos los productores pudiesen prever correctamente los precios futuros que resultarían de ese tipo de políticas monetarias, la total renta de la comunidad no estaría de ningún modo influida por la variación de la productividad. El objetivo de esta política monetaria es, pues, justamente el de mantener la renta nominal total neutral e invariable respecto a aquellos dos factores, pero necesariamente no se deduce de esto que la renta nominal ha de permanecer constante en cada caso particular. Si, por ejemplo, debido a un aumento de la productividad en las industrias de bienes capitales, sus rentas son incrementadas, abre paréntesis,
Como consecuencia de una demanda relativamente elástica, cierra paréntesis, las rentas de otros sectores cuyos productos tienen una demanda relativamente menor descenderán. Sin embargo, en la vida real no se puede suponer que los empresarios prevén perfectamente el curso de los precios futuros, que de modo especial les interesan. Es posible que los empresarios, en los sectores donde la productividad ha aumentado, puedan subestimar la futura baja de precios de sus productos. Es probable que se produzcan errores de esta clase por la razón, entre otras, de que los empresarios no están generalmente en situación de vigilar la producción total de las mercancías que producen. Puede suceder también que los errores sean hechos por los empresarios de sectores en los cuales la productividad no ha sido alterada, pero en donde se modifican las condiciones del mercado, como resultado de variaciones de la productividad en alguna otra parte. Quizá cuenten con menos ventas invariables cuando en realidad pueden vender menos, ya que el poder de compra será probablemente absorbido en un grado más alto por los bienes de consumo directamente afectados por la variación de la productividad. Este caso se producirá si con una mayor productividad la elasticidad de la demanda es mayor a 1 y con una productividad reducida es menor que 1. De este modo puede ocurrir un alza o descenso de las rentas totales esperadas como resultados de esos errores, ya vayan en dirección optimista o en dirección pesimista. Mientras no sea neutralizada la variación de la renta por otra en el ahorro, habrá un aumento, abre paréntesis, disminución, cierra paréntesis, en la demanda de bienes de consumo y por consiguiente una tendencia al alza, abre paréntesis, baja, cierra paréntesis, de sus precios. Si ocurre esto, debe ser compensado por una adecuada manipulación de los tipos de interés durante el periodo que media entre la variación de la productividad y el aumento de la oferta de bienes de consumo. En este último punto, la deseada variación del nivel de precios en razón inversa a la productividad debería tener efecto en forma completamente automática. Estando las rentas nominales en general a igual nivel, el poder adquisitivo de los consumidores será muy semejante al de antes, de donde resulta que la modificación de la oferta de bienes de consumo causará una variación de precios. La política del interés debería regular en este momento la amplitud de la variación de los precios en relación apropiada con la variación en la escasez. Cuando ocurre un movimiento de precios, existe siempre el peligro de que pueda continuar, debido a la expectativa general de que continuará. Para impedir la especulación de esta clase, puede ser necesario en ciertos casos y temporalmente el ajuste del tipo de descuento de acuerdo con las circunstancias. Se ha comprobado que para mantener constante el nivel de precios debería ser modificado el tipo de interés, con el fin de incluir un aumento o disminución extraordinarios, correspondiente a la modificación del valor del producto durante el periodo en cuestión, como resultado de una variación en la productividad. Sin embargo, en el caso discutido, esa variación de la productividad es compensada por una oscilación del nivel de precios, de modo que el tipo de interés de los préstamos pueda ser ajustado sin tener que tomar en cuenta esa posibilidad. Una política monetaria de esta clase parece más natural en el sentido de que es más fácilmente realizada y requiere movimientos de los tipos de interés relativamente más pequeños y, por tanto, un mínimo de perturbaciones de la actividad productiva. Caso B. Un aumento o disminución temporal de la productividad de algunas industrias de bienes capitales será ampliamente neutralizado por un esperado y futuro movimiento de precios en dirección opuesta. Durante el periodo de transición, antes de que la variación de la productividad haya tenido tiempo de afectar a la oferta de bienes de consumo, la relación ordinaria entre la renta y los bienes de consumo estará prácticamente invariable y el nivel de precios en su conjunto permanecerá inalterado. Más tarde, cuando el volumen de bienes de consumo aumenta,
abre paréntesis, disminuye, cierra paréntesis, mientras que las rentas nominales son las mismas que antes, habrá una menor oferta de esos bienes durante el año, sin una correspondiente reducción de la renta nominal de la comunidad, ya que las rentas de las industrias de bienes capitales pueden ser reducidas acaso solo ligeramente. Con una política monetaria pasiva habría probablemente un alza en los precios de los bienes de consumo. Por esta razón es también necesario, en este caso, elevar el tipo de interés a corto plazo, con el fin de restablecer el equilibrio a un nivel de precios invariable. Esta política es también apropiada para otros casos similares. Los ejemplos que hemos analizado han sido puros en el sentido de que han estado caracterizados por variaciones aisladas de un carácter establecido en forma definida. Los hechos de la vida real no están naturalmente de conformidad con esta pauta sencilla, pero se exponen todas las combinaciones posibles de los supuestos que hemos presentado. La política monetaria apropiada para una situación concreta determinada no se deduce inmediatamente de nuestro estudio. Sin embargo, en general se puede esperar que el nivel de precios permanecerá constante en cada caso particular complicado si las medidas sugeridas para los casos puros se combinan en forma adecuada. Es evidentemente imposible discutir aquí todas las combinaciones posibles. Y abre una nota que dice: las variaciones de la productividad de las industrias de bienes capitales y de consumo pueden ser combinadas a veces en forma tal que se mantenga un nivel de precios invariable, a pesar de una política monetaria puramente pasiva, pero estos casos son excepcionales. En general, el mantenimiento del nivel de precios constante a pesar de las variaciones de la productividad es un problema muy intrincado de política monetaria. Y cierra la nota. Capítulo 5. El tipo de interés como instrumento de regulación del nivel de precios en razón inversa a la productividad. Parte 1. Variaciones de la productividad en las industrias productoras de capital. Si la finalidad de la política monetaria no ha de ser el mantenimiento de un nivel de precios constante, sino un nivel de precios que varíe en razón inversa a la productividad general, entonces el razonamiento antes expuesto requiere una considerable modificación. En primer lugar, el anuncio de la adopción de aquella finalidad afecta a las expectativas de las condiciones futuras y por consiguiente la variación en las condiciones futuras tendrá efectos sobre el desarrollo de los precios, diferentes a los de los casos ya considerados. Aparte de los efectos del anuncio, la realización de esa finalidad exige una técnica bastante distinta de la requerida para mantener constante el nivel de precios. Nos limitaremos a examinar las principales diferencias en las situaciones creadas por estas dos formas de política monetaria, en casos similares a los ya examinados. Caso A. En el caso de un alza permanente de la productividad en algunas industrias productoras de bienes capitales, el esperado incremento futuro de los bienes de consumo es probable que engendre la expectativa de un más bajo nivel de precios correspondiente a esos bienes. Estos dos factores se neutralizarán mutuamente en alto grado, de modo que no será muy afectado el nivel de renta de los productores comprendidos en el caso. De esta forma, puede no presentarse una desproporción entre la demanda y la oferta de bienes de consumo, como ocurriría cuando el nivel de precios era constante, durante el periodo anterior a aquel en el que la mayor oferta llegaba al mercado. Si todos los productores pudiesen prever correctamente los precios futuros que resultarían de ese tipo de políticas monetarias, la total renta de la comunidad no estaría de ningún modo influida por la variación de la productividad. El objetivo de esta política monetaria es pues justamente el de mantener la renta nominal total neutral e invariable respecto a aquellos dos factores, pero necesariamente no se deduce de esto que la renta nominal ha de permanecer constante en cada caso particular. Si, por ejemplo, debido a un aumento de la productividad en las industrias de bienes capitales,
sus rentas son incrementadas, abre paréntesis, como consecuencia de una demanda relativamente elástica, cierra paréntesis, las rentas de otros sectores cuyos productos tienen una demanda relativamente menor descenderán. Sin embargo, en la vida real no se puede suponer que los empresarios prevén perfectamente el curso de los precios futuros, que de modo especial les interesan. Es posible que los empresarios, en los sectores donde la productividad ha aumentado, puedan subestimar la futura baja de precios de sus productos. Es probable que se produzcan errores de esta clase por la razón, entre otras, de que los empresarios no están generalmente en situación de vigilar la producción total de las mercancías que producen. Puede suceder también que los errores sean hechos por los empresarios de sectores en los cuales la productividad no ha sido alterada, pero en donde se modifican las condiciones del mercado, como resultado de variaciones de la productividad en alguna otra parte. Quizá cuenten con menos ventas invariables cuando en realidad pueden vender menos, ya que el poder de compra será probablemente absorbido en un grado más alto por los bienes de consumo directamente afectados por la variación de la productividad. Este caso se producirá si con una mayor productividad la elasticidad de la demanda es mayor a 1 y con una productividad reducida es menor que 1. De este modo puede ocurrir un alza o descenso de las rentas totales esperadas como resultados de esos errores, ya vayan en dirección optimista o en dirección pesimista. Mientras no sea neutralizada la variación de la renta por otra en el ahorro, habrá un aumento, abre paréntesis, disminución, cierra paréntesis, en la demanda de bienes de consumo y por consiguiente una tendencia al alza, abre paréntesis, baja, cierra paréntesis, de sus precios. Si ocurre esto, debe ser compensado por una adecuada manipulación de los tipos de interés durante el periodo que media entre la variación de la productividad y el aumento de la oferta de bienes de consumo. En este último punto, la deseada variación del nivel de precios en razón inversa a la productividad debería tener efecto en forma completamente automática. Estando las rentas nominales en general a igual nivel, el poder adquisitivo de los consumidores será muy semejante al de antes, de donde resulta que la modificación de la oferta de bienes de consumo causará una variación de precios. La política del interés debería regular en este momento la amplitud de la variación de los precios en relación apropiada con la variación en la escasez. Cuando ocurre un movimiento de precios, existe siempre el peligro de que pueda continuar, debido a la expectativa general de que continuará. Para impedir la especulación de esta clase, puede ser necesario en ciertos casos y temporalmente el ajuste del tipo de descuento de acuerdo con las circunstancias. Se ha comprobado que para mantener constante el nivel de precios debería ser modificado el tipo de interés, con el fin de incluir un aumento o disminución extraordinarios, correspondiente a la modificación del valor del producto durante el periodo en cuestión, como resultado de una variación en la productividad. Sin embargo, en el caso discutido, esa variación de la productividad es compensada por una oscilación del nivel de precios, de modo que el tipo de interés de los préstamos pueda ser ajustado sin tener que tomar en cuenta esa posibilidad. Una política monetaria de esta clase parece más natural en el sentido de que es más fácilmente realizada y requiere movimientos de los tipos de interés relativamente más pequeños y, por tanto, un mínimo de perturbaciones de la actividad productiva. Caso B. Un aumento o disminución temporal de la productividad de algunas industrias de bienes capitales será ampliamente neutralizado por un esperado y futuro movimiento de precios en dirección opuesta. Durante el periodo de transición, antes de que la variación de la productividad haya tenido tiempo de afectar a la oferta de bienes de consumo, la relación ordinaria entre la renta y los bienes de consumo estará prácticamente invariable y el nivel de precios en su conjunto permanecerá inalterado. Más tarde,
Cuando el volumen de bienes de consumo aumenta, abre paréntesis, disminuye, cierra paréntesis, mientras que las rentas nominales son las mismas que antes, el nivel de precios, por regla general, se mueve en dirección opuesta a la oferta de bienes, de forma que será ampliamente realizada la norma establecida para el valor del dinero. Por consiguiente, es concebible que ese objetivo se alcanzará sin necesidad de una política monetaria activa, puesto que las variaciones de la productividad son temporales, no se presenta ninguna cuestión sobre la reorganización de la producción, encaminada a elevar o reducir la demanda de capital permanentemente, y de esa forma hacer preciso un movimiento del nivel de los tipos de interés. Sin embargo, en ciertos casos probablemente será necesario llevar a cabo el deseado ajuste del nivel de precios mediante la variación de los tipos de interés a corto plazo. Si, por ejemplo, una disputa sobre las condiciones del trabajo en la industria del hierro y del acero ha restringido su producción durante un cierto periodo, los empresarios, abre paréntesis, puesto que estamos considerando un sistema cerrado, cierra paréntesis, recibirán probablemente una cierta cantidad en compensación por medio de precios más altos en el hierro y el acero. Sin embargo, los obreros no recibirán seguramente ninguna compensación. Sus salarios se reducirán durante ese periodo y por consiguiente su demanda de bienes de consumo descenderá un tanto. Habrá, por consiguiente, una tendencia a la baja de los precios, lo cual hará necesario el establecimiento de tipos de interés menores. Pero aquí también la diferencia de objetivo monetario necesitará un procedimiento diferente en la fase posterior en que ha tenido efecto la variación en la oferta de bienes de consumo. Como el nivel de precios tendrá entonces una tendencia a moverse en dirección opuesta a la productividad, se necesitará una específica política monetaria compensadora, abre paréntesis, como ya se ha indicado, cierra paréntesis, si el nivel de precios ha de mantenerse estable de modo que su regulación en razón inversa a la productividad se logrará de forma más automática. Parte 2. Variaciones de la productividad en las industrias de bienes de consumo. Caso A. En el caso de una variación duradera en la productividad de las industrias que producen directamente bienes de consumo, el nivel de precios tiende a moverse en dirección opuesta a las variaciones de la oferta de mercancías. Como hemos indicado antes, esto será probable que ocurra en ciertas circunstancias, aun cuando un nivel de precios constante se anuncie como objetivo de la política monetaria y el público haga sus cálculos sobre esta base. Esta tendencia será mucho más fuerte si el movimiento responde fielmente al objetivo de la política monetaria anunciada, pero en la mayoría de los casos son necesarias algunas medidas monetarias positivas para hacer que el movimiento de los precios se ajuste al programa establecido. Se debe observar que el nivel general de los tipos de interés puede experimentar un movimiento como resultado de la variación de la productividad, ya que las nuevas condiciones pueden aumentar o disminuir permanentemente el ahorro necesario para la inversión real, por medio de la elevación o reducción de la productividad marginal de los bienes capitales en relación con la de los factores originales empleados en la fabricación de bienes de consumo. Además, es probable que durante el periodo de transición mismo, mientras se está verificando el reajuste de la producción, exista un aumento temporal en el volumen del capital requerido, y de este modo se hará necesaria una cierta elevación de los tipos de interés a corto plazo. Por último, será necesario modificar con frecuencia estos tipos, con el fin de impedir que el movimiento de los precios, una vez iniciado, llegue a ser más amplio que el que corresponde a la alteración en la satisfacción de las necesidades. En la práctica, todo movimiento de los precios causado por una variación de la oferta de mercancías tiene una tendencia a hacerse mayor de lo que corresponde a la variación de la oferta. Para producir este resultado actúan dos causas. En primer lugar,
transcurre algún tiempo antes de que el público haya ajustado sus hábitos de consumo a la modificación de la situación. Cuando las mercancías son escasas, el nivel ordinario del consumo se mantiene tanto tiempo como sea posible, a pesar del alza de los precios, y el volumen del ahorro, por consiguiente, disminuye. Cuando tiene lugar una baja de precios, puede que el público no aumente su consumo en el grado correspondiente, pero en cambio es probable que ahorre más. Tales alteraciones en el volumen del ahorro producidas por consecuencia de la rigidez de los hábitos de consumo, tienden evidentemente a aumentar las fluctuaciones de los precios. En segundo lugar, al público se le puede hacer creer que un movimiento de los precios que ha continuado durante algún tiempo continuará todavía, y esta misma opinión tiene el efecto de estimular el movimiento. Cuando los precios están subiendo, los comerciantes aumentan la cantidad de stocks almacenados y reducen las mercancías puestas a la venta, mientras que los consumidores aceleran sus compras y viceversa. Con objeto de combatir esas tendencias, el tipo de interés a corto plazo debería ser ajustado, en cada caso, en tal forma que el nivel de precios variase en razón inversa a la productividad general. Caso B. Finalmente, si hay variaciones temporales de la productividad en alguna industria de bienes de consumo, tendrán solamente un débil efecto sobre las rentas nominales durante el adecuado periodo. Por consiguiente, el nivel de los precios, como en el caso anterior, tendrá una tendencia a moverse en dirección contraria a la variación de la productividad. Una política monetaria más pasiva que en el caso primero será aquí suficiente, como quiera que no habrá ahora reajuste de la producción, ni una variación permanente de la demanda de capital. Los tipos de interés a largo plazo pueden permanecer invariables en su conjunto. Sin embargo, pequeñas variaciones de los tipos de interés a corto plazo pueden ser con frecuencia necesarias para dar al movimiento de los precios la amplitud apropiada al programa monetario establecido. Existirá algunas veces el peligro de que la amplitud del movimiento pueda ser mayor de lo que correspondería a la variación de la productividad. Entonces, las mismas causas serán operativas, como hemos podido comprobar al estudiar las variaciones permanentes de la productividad, especialmente la resistencia del público a modificar sus hábitos de consumo y su creencia de que el movimiento de los precios ha de continuar. Una vez puesto en marcha, en la práctica, el primer factor será probablemente más importante cuando la variación de la oferta de mercancías es temporal que cuando es permanente. Así pues, cuando hay una escasez temporal de mercancías, el público se esforzará en mantener lo más posible el nivel ordinario de consumo, aun cuando la consecuencia de esto sea una contracción de la inversión. En el caso opuesto, cuando ha surgido un excedente temporal, se requiere a veces una baja brusca de los precios para lograr una correspondiente expansión del consumo. Esas tendencias que intensifican el movimiento de los precios a veces, sin embargo, son contrarrestadas por otras, pues a medida que los productores comprueban que la variación de la oferta y el correspondiente movimiento de los precios son temporales, ajustarán el volumen de los stocks en forma que pueda modificar el movimiento de los precios. Durante un alza temporal de los precios, reducirán sus stocks con objeto de sacar la mayor ventaja posible de los precios más altos y viceversa. Si la política monetaria es pasiva, el resultado de aquellas tendencias compensadoras variará, naturalmente, en casos diferentes. Sin embargo, por regla general, como ya queda indicado, son necesarios ciertos ajustes de los tipos de interés a corto plazo. Si el curso de los precios ha de ser el que se desea, ya que afectan particularmente a la cuantía de los stocks, el almacén y por consiguiente el volumen de bienes de consumo ofrecidos en venta, no hay dificultad en extender el análisis de estos casos particulares puros en forma que incluyan aquellos de un carácter más complejo, tal como ocurre en la vida real. Parte 3. Comparación entre los dos tipos de regulación de los precios.
Cuando comparamos las clases de medidas monetarias que se necesitan para llevar a cabo nuestros dos objetivos estándar, se hace evidente que el segundo, abre paréntesis, el de los precios que varían en razón inversa a la productividad, cierra paréntesis, es mucho más fácil de alcanzar que el primero, abre paréntesis, el de un nivel de precios constante, cierra paréntesis. Cuando las variaciones en la productividad influyen inmediatamente sobre la oferta de mercancías, el nivel de los precios tiene una tendencia natural a moverse en dirección opuesta a la productividad. Desde luego, es posible mantener los precios invariables en estas circunstancias, pero por regla general se tropieza con dificultades de orden práctico que exigen gran pericia en la dirección del Banco Central. Además, cuando no se espera que las variaciones en la productividad influyan sobre la oferta de bienes de consumo antes de que haya transcurrido algún tiempo, es más difícil mantener un nivel de precios estable, tanto antes como después de la variación en la oferta de aquellos bienes, que mantenerlo estable hasta que varíe el volumen de bienes de consumo, y entonces regularlo en razón inversa a la productividad. En el primer caso, cuando los productos que llegan a su madurez en el futuro representan valores mayores o menores que antes, el tipo de interés debe ser elevado o reducido durante el periodo de transición en grado suficiente para neutralizar la modificación de aquellos valores. Naturalmente, es más fácil neutralizar la variación de la productividad por medio de un movimiento del nivel de precios, sin que sea necesaria una brusca fluctuación del nivel de los tipos de interés. Por consiguiente, en conjunto se puede sacar la conclusión de que el mantenimiento de un nivel de precios constante presupone movimientos relativamente bruscos en los tipos de interés ajustados sobre la base de un completo conocimiento del carácter de la situación, mientras que la regulación del nivel de precios en razón inversa a la productividad puede ser realizada con un ajuste de los tipos de interés bastante moderado. Por tanto, la perturbación en el mundo de los negocios será apreciablemente menor con el segundo tipo de política que con el primero. En mis primeras investigaciones acerca de la adecuada aplicación de esos objetivos de la política monetaria, se ha omitido la cuestión sobre cuál de ellos era más fácil de aplicar. Cuando se dio preferencia a un nivel de precios que varía en razón inversa a la productividad, quedó pendiente la cuestión de si ese resultado necesitaría ser modificado en vista de las dificultades referentes a su realización. Podemos sacar ahora la conclusión de que los argumentos en su favor, en vez de debilitarse, cobran considerable fuerza. Si se toma en consideración también la cuestión de la ejecución práctica, se puede afirmar incluso que son tan evidentes las ventajas del segundo tipo que constituyen por sí mismas razón suficiente para poder establecer que ese debería ser el verdadero objetivo de la política monetaria. Si desde otros puntos de vista las ventajas fuesen iguales para ambas políticas o incluso si se diese cierta preferencia a un nivel de precios invariable, la variación de precios en razón inversa a la productividad podría parecer todavía en su conjunto la mejor forma de cumplir los requisitos que, en nuestra opinión, hallarían su expresión en la política monetaria. Parte 4. Resumen de las conclusiones obtenidas en los dos últimos capítulos. Podemos resumir los resultados de la discusión sobre la aplicación de las diferentes medidas a disposición del Banco Central. Número 1. El objetivo de la política monetaria debería determinarse y anunciarse, y en cada caso deberían ser explicadas las razones que justifiquen las medidas adoptadas. Si el público está siempre plenamente advertido sobre el efecto que la autoridad monetaria trata de lograr por medio de sus medidas, ajustará su conducta de acuerdo con estas y contribuirá de ese modo a la realización del programa. Número 2. Los tipos de interés a corto plazo deberían ser utilizados en primer término para regular el desarrollo de los precios,
En teoría, es posible regular el nivel de precios solo por medio del movimiento del tipo de descuento, en la mayoría de los casos. Pero esto presupone que las variaciones sean bruscas y grandes. Así se ocasionará probablemente perturbaciones en la organización de la producción. Un punto principal ha sido el demostrar la necesidad de que el Banco Central suplementase la política de descuento con otras medidas, permitiendo así un tipo de descuento menos variable, que conduciría a la estabilidad de la vida económica. Número 3. El Banco Central debería seguir los movimientos de las cotizaciones de los valores de renta fija y en ciertos casos modificarlos mediante la política de open market. Si hacemos abstracción de los elementos de fricción que impiden la completa comunicación entre los mercados de préstamos a corto y a largo plazo, abre paréntesis, y de los elementos de riesgo que puede ser mayor para los préstamos a largo plazo que para los a corto plazo, cierra paréntesis, entonces la regla general es que la cotización de los valores de renta fija debería corresponder a los futuros tipos de interés a corto plazo. Siempre que el público pueda prever de modo tan completo como el Banco Central el desarrollo de los tipos de interés necesarios para realizar el programa monetario, el interés de los valores tendrá una tendencia a corresponderse con aquel nivel, sin necesidad de medidas especiales por parte del Banco Central. Además, en algunos casos puede suceder que el público se entere con retraso de la información del Banco Central sobre la situación. Si el Banco Central considera que el público es demasiado optimista o pesimista y que sus especulaciones se reflejan en forma de un rendimiento de los valores indebidamente alto o bajo, puede influir sobre el tipo de interés por medio de la compra o venta de valores. Mediante esa política de open market, el Banco Central puede ejercer una presión más firme sobre los movimientos de los precios y al mismo tiempo reducir las fluctuaciones del tipo de descuento. Sin embargo, de la anterior discusión vemos que la regulación del rendimiento de los valores no debería ser utilizada solamente para regular los movimientos presentes de los precios, sino también para llevar a efecto la organización de la producción en todo tiempo, de modo que se evitarán las perturbaciones futuras y las consiguientes variaciones de los tipos de interés. Así pues, una adecuada regulación del tipo de interés a largo plazo aumentará la estabilidad de la política monetaria. Número 4. En ciertos casos puede ser apropiado aplicar la diferenciación de los tipos de interés a otros respectos que no sean los de los tipos de interés a largo y a corto plazo. Así, el margen entre los tipos de préstamos y depósitos puede ser aumentado o disminuido a veces para evitar la alteración en el tipo de préstamo que de otro modo sería necesaria. La diferenciación del tipo de préstamo basada en el destino que se va a dar al préstamo es sin embargo de mucha mayor importancia práctica. El objetivo es variar los tipos de interés solo para los prestatarios marginales, quienes constituyen el factor determinante de la dirección de los movimientos de los precios. De esta forma puede ser mantenido más firmemente el nivel de los tipos de interés, y esto debe contribuir a una mayor estabilidad de la producción y de los stocks. Si una diferenciación de este tipo ha de cumplir sus propósitos, deberá ser posible hacer una clara distinción entre los prestatarios marginales, para quienes es deseable un tipo de interés alto o bajo, y todos los demás. Como quiera que esta es una cuestión que presenta considerables dificultades, aquella distinción es conveniente únicamente en los casos en que de otro modo sería necesaria una considerable modificación de los tipos de interés para regular el nivel de los precios, especialmente cuando se desea contrarrestar una fuerte tendencia hacia el alza de los precios. La diferenciación puede ser aplicada en forma de una fijación de tipo de interés más alto para las nuevas inversiones que para los préstamos anteriores.
Si el alza de precios ha tenido su origen en un superoptimismo de los empresarios de ciertos sectores, puede ser aplicada una diferenciación de un grado más avanzado, de modo que los tipos de interés sean especialmente altos para estos empresarios. Si precisamos una conclusión lógica, diremos que la diferenciación del crédito equivale a un racionamiento del crédito. Número 5. La política de gastos públicos puede ser aplicada tanto en los casos en que las otras medidas monetarias son insuficientemente efectivas, como en los que sea necesario mover el nivel de precios en una u otra dirección. Si una depresión no se elimina por el descenso de los tipos de interés, o si el nivel de precios tiene que ser elevado con un mínimo de fricción, son entonces apropiadas las medidas financieras que aumenten directamente el poder de compra. No hay dificultad para hacer que el gobierno aumente sus gastos y por consiguiente es siempre posible la aplicación de esta medida para elevar el nivel de los precios. Cuando es necesario bajar el nivel de los precios, resulta más difícil aplicar una variación del poder de compra, ya que el gobierno no puede fácilmente disminuir sus gastos en relación con la renta. Pero la economía puede ser llevada a cabo si es planeada para un amplio periodo de tiempo. De aquí que durante periodos futuros se pueda analizar de esta forma una deliberada reducción de los precios. Parte 5. Observaciones sobre el carácter de los supuestos simplificadores en el precedente análisis. Los problemas monetarios han sido tratados hasta aquí bajo ciertos supuestos simplificadores que se inician en el capítulo primero. Apartado primero. Debemos indicar ahora brevemente en qué extensión limitan esos supuestos el alcance de la argumentación y en qué medida deben ser modificados para que el análisis sea aplicable a condiciones más reales. Número 1. Complicaciones debidas a la retención de caja. En primer término, se debe señalar el hecho de que nuestro supuesto referente a la ausencia de caja no es de importancia esencial. En una comunidad en la que existen fondos de caja, es todavía cierto que el problema de los movimientos de los precios puede ser abordado tomando como punto de partida los factores que determinan la demanda y la oferta de bienes de consumo y que el Banco Central, influyendo sobre esos factores por medio de su política del interés, puede influir también sobre los desarrollos de los precios en una determinada dirección. La razón de nuestro supuesto simplificador en realidad no ha sido otra que nuestro deseo de realzar la importancia del hecho de que esta aproximación al problema de los precios no se verifica a través de los balances de caja, sino que toma directamente los factores de la demanda y de la oferta, y que los aspectos esenciales del problema de los precios pueden ser tratados con abstracción completa de los problemas esencialmente relacionados con la cantidad de dinero. Hemos hecho, de este modo, una distinción entre la teoría del movimiento del nivel general de precios, es decir, la teoría de las variaciones del valor del dinero y la teoría del dinero, en el sentido más estricto, que tiene en cuenta las causas y efectos de los fondos de caja y las variaciones de los saldos. En este estudio nos hemos limitado a la primera parte de la teoría monetaria en su definición usual. En un estudio aún más completo de esta teoría, se debe prestar atención también a las complicaciones que implica la existencia de fondos de caja. Esas influencias son de importancia secundaria, como la circunstancia de que los poseedores de caja asumen de facto ciertas cargas por intereses, que en un sistema de papel moneda aparecen como beneficio de los bancos que crean los medios de pago. La modificación de la distribución de la renta efectuada de ese modo es cierto que modifica los factores que influyen de varias maneras en la formación de los precios, pero ese hecho no aporta dificultades al análisis teórico. De alguna mayor importancia es el hecho de que las variaciones en los saldos de caja
están asociadas a veces a variaciones en el volumen del ahorro. Generalmente, un aumento de los saldos de caja es financiado por el aumento de deudas, sobre todo préstamos bancarios, por la reducción de préstamos o cambiando otros valores disponibles por moneda. Pero un aumento de saldos de caja puede ser realizado también por el ahorro. Por ejemplo, si los consumidores, como resultado de rentas más altas, encuentran aconsejable el mantener saldos de caja mayores, se asegurarán estos mediante la restricción de gastos paralela al aumento de las rentas. Este hecho, que ha sido señalado insistentemente por algunos autores, no complica, sin embargo, el análisis de los movimientos de los precios en forma especial. En la exposición de los procesos acumulativos ya indicados, se ha señalado el hecho de que un aumento de la renta está generalmente asociado a un incremento del ahorro, y que de esta forma es contrarrestada en cierto grado la tendencia hacia precios más altos. A medida que las mayores rentas hacen deseables mayores saldos de caja, el resultado es un aumento adicional del ahorro, por lo cual la tendencia a la elevación de los precios es contrarrestada aún más. Por tanto, con esta pequeña modificación puede ser mantenido el razonamiento de los precedentes apartados. La mayor dificultad con que se tropieza en la teoría general de los movimientos de los precios al tratar de los fondos de caja está en la circunstancia de que en gran medida pueden considerarse como la causa misma de la existencia de caja, especialmente la insuficiente elasticidad del sistema de crédito y el correspondiente factor de incertidumbre. Este factor da lugar a complicaciones de varias clases que necesitan un tratamiento más amplio. Por ejemplo, es necesario hacer una distinción entre los créditos concedidos por los bancos y por los particulares. Si los primeros son relativamente elásticos, se puede suponer que las empresas y los particulares pueden garantizar en cualquier momento que los fondos de caja han de alcanzar la cuantía que aquellos estimen necesaria, dentro de las condiciones existentes. De esta forma, los créditos bancarios llenan cualquier vacío que pueda producirse como resultado de un imprevisto aumento de beneficios o de una reducción de los créditos privados. Cuando la insuficiente elasticidad del sistema de crédito privado es de esta forma suplementada por la mayor flexibilidad en la concesión de créditos bancarios, tienen lugar las variaciones de los fondos de caja, pero como son secundarias en relación con el desarrollo de los precios, no hay dificultad en explicarlas con los razonamientos ya expuestos. Sin embargo, en realidad no es siempre tan fácil a los bancos distinguir entre las variaciones de la demanda de créditos debidas solamente a variaciones de los fondos de caja y que no afectan, por tanto, al nivel de precios, y las variaciones que influyen en la relación entre la demanda y la oferta de bienes de consumo y que por consiguiente influyen también sobre el nivel de precios en una determinada dirección. Por tanto, la existencia de fondos de caja no es siempre de secundaria importancia en relación con los desarrollos de los precios, pero puede modificar la política del crédito de los bancos en varias formas diferentes. Así pueden producirse complicaciones de la mayor importancia práctica, como nos lo demuestra la historia de las crisis. En un tratamiento general del problema de los precios, como el presentado aquí, parece justificada la omisión de esos problemas de índole más especial. Número 2. Complicaciones debidas al sistema bancario. La cuestión que se nos presenta ahora trata sobre la extensión en que debe ser modificado el análisis cuando los bancos privados son introducidos en el sistema, y de esta forma el Banco Central ya no representa el sistema bancario total. Con esto es evidente que se añade un nuevo grupo de problemas que se refieren a la relación entre el Banco Central y la banca privada,
Un tratamiento más realista de la teoría de los precios debe basarse naturalmente en supuestos definidos sobre ese punto. Si se supone que los bancos privados se ajustan automáticamente a los tipos de interés determinados por el Banco Central, nuestro razonamiento puede ser aplicado todavía en un amplio sentido. Pero si no es este el caso, entonces la cuestión de la relación entre las actividades del Banco Central y los desarrollos de los precios se hace más complicada que la considerada en nuestro análisis. A este respecto, añadiremos solamente una o dos observaciones sobre las operaciones de open market del Banco Central. Hemos expuesto ya en los capítulos precedentes que la regulación de los tipos de interés de préstamos a largo plazo presupone una activa intervención del Banco Central en el mercado de obligaciones. Cuando hay también bancos privados, lo dicho es aún válido, pero en este caso las operaciones influirán al mismo tiempo, abre paréntesis, a la manera de las operaciones con letras y otras clases de créditos a corto plazo, cierra paréntesis, en la situación de caja de los bancos privados y de este modo también en su concesión de créditos, principalmente para periodos cortos. Por tanto, el Banco Central debe encontrar una combinación de operaciones con obligaciones y letras adecuadas para el logro de la deseada regulación de los tipos de interés en cada caso determinado. Si, por ejemplo, el Banco Central desea reducir los tipos de interés a largo y a corto plazo, habrá de comprar bonos. Si únicamente desea reducir el tipo de interés de obligaciones, pero manteniendo inalterado el de las letras, habrá de comprar obligaciones, como en el primer caso, pero al mismo tiempo debería vender letras, de modo que las existencias de fondos de caja de los bancos privados no sean afectadas por las operaciones y por consiguiente sus créditos a corto plazo mantengan un volumen inalterado. Si se desea un alza de los tipos de interés, habrá de seguirse el procedimiento contrario. Número 3. Complicaciones debidas al patrón oro. Si suponemos un patrón oro en lugar de la moneda libre presupuesta en el análisis precedente, surgen naturalmente un cierto número de complicaciones, cuyo carácter dependerá de la organización del sistema monetario y de las condiciones de la oferta y demanda de oro. Si partimos del caso relativamente sencillo de una comunidad cerrada con una oferta de oro bastante constante, en la cual el oro no circula como medio de pago, sino que mientras no encuentra empleo en la industria, es retenido por el Banco Central. Esas complicaciones son de menor importancia. Lo nuevo en la situación es solamente que el Banco Central tiene ahora también la misión de regular el valor del oro. Pero esto tiene lugar sencillamente haciendo que la reserva de oro pueda absorber el oro que no se emplea en la industria al nivel de precios en vigor, sin que esto tenga necesariamente consecuencias especiales para la cuantía de los medios de pago en circulación o para los factores que determinan el nivel de los precios de los bienes de consumo. La situación es diferente cuando la oferta de oro puede ser incrementada mediante medidas productivas, por ejemplo, por operaciones mineras, pues las fuerzas productivas empleadas en la producción de oro no ocasionarán ningún aumento en la oferta de bienes de consumo, ni en el presente ni en el futuro, pero sin embargo habrá una creación de renta que si no es ahorrada, aumentará la demanda de bienes de consumo. El resultado será, pues, una tendencia al alza de precios. En el primer caso, los de los bienes de consumo, pero más tarde también los de los servicios productivos y bienes capitales. Esta subida de los precios está asociada a la mayor circulación de billetes. En contraste con el caso anterior, los anticipos netos de los bancos al público no disminuyen con igual rapidez con que son emitidos los nuevos billetes que han de ser canjeados en sustitución del oro.
Abre paréntesis, sin embargo, la circulación de billetes no aumenta necesariamente en la misma cuantía que la reserva de oro, ni es necesario que haya una completa proporción entre el aumento de la cantidad de billetes y el alza del nivel de precios. Cierra paréntesis. Esas tendencias pueden ser contrarrestadas en dos formas: elevando los tipos de interés o por medio de impuestos sobre la renta. Como ya quedó explicado, el efecto primario de un tipo de interés que ha sido elevado es que los precios de los bienes capitales bajarán y que por tanto su producción será menos beneficiosa que antes. Por consiguiente, habrá una tendencia a transferir factores a las industrias productoras de bienes de consumo. Esa tendencia será reforzada si los precios de los bienes de consumo son sostenidos por una mayor demanda de los productores de oro, ocasionada, por ejemplo, por el descubrimiento de una nueva mina. Esta situación es, en la misma extensión, similar a la que se produce cuando se compensa el efecto de un aumento de la productividad de una industria de bienes capitales por una elevación de los tipos de interés. Pero entre los dos casos existe la diferencia de que la mayor productividad en la producción de capital normalmente aumenta la oferta de bienes de consumo en el futuro, pero esto no ocurrirá cuando los factores están produciendo oro. La situación difiere de la ya descrita también en otro aspecto. En tanto que los precios de bienes capitales están experimentando un descenso, los más altos tipos de interés no pueden influir sobre el precio del oro. Desde el punto de vista de los productores, el oro tiene, pues, el carácter de un consumo o de última mercancía, en el sentido de que su precio está determinado inmediatamente en el presente, sin referencia a ningunos precios futuros, abre paréntesis, incluyendo los tipos de interés, cierra paréntesis. Pero además, en comparación con los verdaderos bienes de consumo, el oro ocupa una posición peculiar en un sistema de patrón oro, ya que su precio monetario es fijo, mientras que los precios de los otros bienes pueden subir o bajar, como consecuencia de una variación de los tipos de interés. Aquí la conexión está en que esos más altos tipos de interés ejercen presión sobre los precios de los servicios de los factores. En industrias en las que no se requiere mucho capital y en donde aquella reducción de los costes es de mayor importancia que el gravamen de los tipos de interés más altos, el volumen de la producción se expansionará, dando por resultado la baja de precios. Por otra parte, en las industrias con métodos de producción más capitalistas, en las que las cargas por intereses más altos son más importantes que los precios más bajos de los factores, el volumen de la producción se contraerá. Por consiguiente, en este caso se elevarán los precios de los productos. En ambos casos, los movimientos de los precios contrarrestarán el movimiento original de los beneficios. A este respecto, la producción de oro ocupa una especial posición. En este caso, los beneficios son afectados primariamente en igual forma que en la producción de verdaderos bienes de consumo, pero está ausente el movimiento de los precios, que en otros casos es un factor compensador. De esta interesante conclusión se puede deducir que las variaciones en los tipos de interés tienen efectos más acentuados sobre la producción de oro que sobre la de los bienes de consumo. Si los métodos de producción del oro fuesen de carácter menos capitalista, abre paréntesis, si por ejemplo el oro fuese obtenido por un método rudimentario, cierra paréntesis, un alza del nivel del interés causaría una tendencia a la expansión más fuerte que en otros casos similares, en los que los precios más bajos contrarrestan el aumento en los beneficios. Para condiciones más reales, en que la producción de oro tiene lugar principalmente por medio de operaciones ordinarias de minería y que por lo tanto es de carácter marcadamente capitalista, se puede esperar de modo análogo que la elevación del tipo de interés tendrá por efecto reducir la producción
más que en los casos similares en que es contrarrestado por el aumento en los precios de los productos. Abre una nota que dice, esta última conclusión tiene consecuencias prácticas, pero el primer caso, aunque no de importancia general, es muy interesante desde el punto de vista teórico. Si se parte de una comunidad con patrón oro, que requiere un capital relativamente pequeño para producir oro, los tipos más altos de interés significarán que serán absorbidos más factores que antes en la producción de oro. El resultado de esto será una demanda mayor y una menor oferta de bienes de consumo, y eso dará lugar a una tendencia a precios más altos. La limitación del consumo en otros sectores, necesaria para financiar la extracción de oro, puede ser así mayor a un nivel de tipos de interés más alto que a uno más bajo, mientras que la necesidad de ahorro para inversión en verdaderos bienes capitales es siempre menor cuando los tipos de interés son más altos. La consecuencia para la regulación del nivel de precios será, por tanto, que el tipo de interés debe ser aumentado aún más y en una extensión tal que la limitación del consumo en otros sectores sea suficiente para contrarrestar el mayor consumo por parte de los productores de oro. Este extraño estado de cosas es debido a las circunstancias mencionadas antes, de que el oro aparece como un bien de consumo desde el punto de vista de los productores, mientras que el oro monetario, desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto y del Banco Central, tiene más bien el carácter de una inversión de capital que no produce intereses, pero que es necesaria, sin embargo, para la regulación del nivel de precios bajo un patrón oro. Y cierra la nota. Si en otro caso un aumento de la reserva oro es financiada por los impuestos, o bien es aumentada la presión tributaria, o son reducidos los gastos públicos, en cualquier caso el resultado será un descenso en el consumo. Si bien no será probablemente tan grande como la demanda de los productores de oro para bienes de consumo, pues los más altos impuestos reducirán probablemente algo el ahorro, y la reducción de los gastos públicos no es probable que disminuya el consumo total en igual cuantía. Por consiguiente, en este caso también serán necesarios probablemente algunos pequeños aumentos en los tipos de interés, con el fin de mantener constante el nivel de precios. Este método difiere del discutido anteriormente, en que el ahorro es aumentado por medios obligatorios y por consiguiente la formación de capital real no tiene que ser reducida en la misma extensión en que es aumentada la reserva de oro. Además, el nivel de precios puede ser regulado como se desee, a un nivel de tipos de interés más bajo que en el caso primero. La primera de esas diferencias es de gran importancia desde otros puntos de vista, pero desde el de la teoría pura del dinero es más importante la última. Esas parecen ser las más importantes complicaciones del desarrollo de los precios en una comunidad cerrada, que se producen con el sistema de patrón oro. Número 4. Complicaciones debidas a las relaciones internacionales. El supuesto de una comunidad cerrada en la cual está basado el análisis implica naturalmente una considerable limitación en cuanto a su aplicabilidad a las condiciones de la vida real. No solo han sido omitidos en este estudio los problemas internacionales especiales, sino que además el problema nacional de los precios aparece en un aspecto bastante diferente, cuando se hace el supuesto más realista de que la comunidad tiene relaciones con otros países. Por consiguiente, desde este punto de vista también nuestro análisis necesita modificación. Sin embargo, los problemas ahora mencionados están tan ligados entre sí que exigirían un estudio especial, y la falta de espacio nos impide dar una exposición siquiera fuese breve de sus principales características. El análisis precedente debe ser considerado, por tanto, como un estudio teórico preparatorio de un tratamiento más realista de la cuestión referente a la importancia de los tipos de interés en el desarrollo de los precios. Esta limitación de su aplicación práctica es naturalmente un defecto, del que, sin embargo, participa una parte considerable de lo que se ha escrito corrientemente sobre el tema de la teoría económica. Capítulo 6.
El concepto de Wixel de un tipo normal de interés. Parte 1. Las tres características del tipo normal de interés sobre préstamos. Lo principal del análisis siguiente está basado sobre la obra precursora de Knut Wicksell, que marcó la pauta a seguir. La teoría de Wicksell de la relación entre el tipo de interés y el nivel de precios parte de la posición de que las variaciones, no solo de los precios relativos, sino también del nivel de precios en su conjunto, pueden ser explicadas en términos de la relación entre la demanda y la oferta de bienes, y abre una nota que dice: toda alza o baja de precios de una mercancía particular presupone una perturbación del equilibrio entre la oferta y la demanda de esa mercancía. Ya sea que la perturbación haya tenido lugar efectivamente o que simplemente esté en expectativa, lo que en este sentido es cierto para cada mercancía por separado, indudablemente es cierto también para todas las mercancías colectivamente. Por lo tanto, un alza general de precios es concebible únicamente en el supuesto de que por alguna razón la demanda general ha llegado o se espera que llegue a ser mayor que la oferta. Y cierra la nota. Un punto de vista similar puede encontrarse en muchas teorías modernas, incluso en aquellas cuyos autores no han sido directamente influidos por Wicksell. Sin embargo, hay una diferencia esencial entre la aproximación aquí expuesta y la de Wicksell, consistente en que no empleamos el concepto de tipo normal de interés sobre préstamos que desempeña un papel tan importante en la teoría wixelliana. Esto requiere una explicación si se pudiera considerar que aquel concepto tuviese un contenido claro y preciso, sería indudablemente un instrumento de gran utilidad en el análisis de las variaciones del nivel de precios. Por consiguiente, en lo sucesivo tomaremos como punto de partida la propia definición de Wicksell, con objeto de analizar más exactamente si el concepto tipo normal de interés puede ser definido en forma que llegue a tener valor científico. Según Wicksell, el tipo normal de interés tiene tres características. Número 1. Corresponde al tipo de interés natural o, como hemos denominado últimamente, al real. Número 2. Establece un equilibrio entre la demanda y la oferta del ahorro. Número 3. Es neutral respecto al nivel de precios, por lo cual un tipo de interés por encima o debajo del normal influirá sobre el nivel de precios en una dirección descendente o ascendente. Abre una nota que dice: hay un cierto tipo de interés sobre préstamos que es neutral respecto a los precios de mercancías y que no tiende a elevarlos ni a rebajarlos. Esto es necesariamente lo mismo que el tipo de interés que estaría determinado por la oferta y la demanda si no se utilizase el dinero y todos los préstamos se realizasen en forma de bienes reales de capital. En cualquier momento y en toda situación económica existe un cierto nivel del promedio de los tipos de interés de préstamos de tal índole, que el nivel general de precios no tiene tendencia a moverse ni en dirección ascendente ni descendente. Este es el que denominamos tipo normal de interés. Su magnitud, así como su elevación y descenso, están determinados por el nivel corriente del tipo neutral de interés del capital y se eleva y desciende con él. El tipo de interés de préstamos, que es una expresión directa del tipo real, lo denominamos tipo normal, el tipo de interés con el cual coincide exactamente la demanda de capital para préstamos y la oferta del ahorro, y que corresponde más o menos con el esperado rendimiento del capital nuevamente creado. Será entonces el tipo normal. Y cierra la nota. Intentaremos probar que las dos primeras características, bajo supuestos realistas, tienen en general el mismo contenido que la tercera, y que el tipo normal de interés puede ser definido sencillamente en el sentido de que es neutral en relación con el nivel de precios. Añadiremos además algunas reflexiones sobre la significación del concepto. Únicamente bajo supuestos muy especiales es posible concebir un tipo de interés natural o real determinado puramente mediante consideraciones técnicas y, por tanto, independientemente del sistema de precios. Para que esto sea verdad, se debe suponer que el proceso productivo consiste únicamente en invertir unidades de bienes o servicios de igual clase
que el producto final, incrementándose este último solo por el transcurso del tiempo, sin la cooperación de otros factores escasos. Abre una nota que dice: una posible ilustración sería el caso de una producción agrícola, escasa, sembrada en terreno libre con ayuda de trabajo libre. El coste de producción consistiría entonces únicamente en la simiente y el interés correspondiente. Y cierra la nota. En estas circunstancias, el tipo de interés real del capital puede ser expresado como la relación entre la cantidad de unidades de producto madurados y la cantidad previamente invertida, siendo calculada para igual unidad de tiempo que el tipo de interés mismo. Esto resulta cierto aun cuando el porcentaje de aumento de valor por unidad de tiempo varíe con la duración del periodo de inversión. En esas circunstancias será siempre adoptado el periodo de inversión más beneficioso. Y abre una nota que dice: aun cuando el ahorro cambie en diferentes periodos, sería aplicado generalmente el proceso más beneficioso técnicamente, aunque puedan producirse algunas perturbaciones en el proceso de adaptación de la oferta de bienes de consumo a la demanda en cada periodo. Y cierra la nota. En libre competencia, el tipo de interés de préstamos debe corresponder siempre a aquel tipo real de interés basado en las condiciones técnicas. Y abre una nota que dice: se supone aquí que el tipo máximo se obtiene en todos los casos, incluso cuando difieren los periodos de inversión. Si se cumple esta condición, el supuesto de la producción de bienes de diferentes clases no alterará el razonamiento. Sin embargo, si la situación es tal que el tipo real de interés es mayor en una rama de la producción que en otra, no es posible un equilibrio estacionario. Se debe suponer, pues, que el precio de la primera mercancía desciende gradualmente en relación con el de la última, hasta que se igualan los beneficios reales en ambas formas de inversión, pero entonces ya no podemos hablar de tipo real de interés, determinado por condiciones puramente técnicas. Y cierra la nota. Si hacemos abstracción del elemento riesgo implícito tanto en el otorgamiento del préstamo como en la inversión real, y suponemos que todos los préstamos son entregados y devueltos en especie, el tipo de interés de préstamos no puede ser más alto que el tipo real, pues esto impediría toda inversión real, ni puede ser más bajo, pues entonces no se realizaría ningún préstamo. Con supuestos más reales no es posible medir la inversión y el producto en la misma unidad real. Para comparar los servicios invertidos con los productos resultantes, deben ser expresados en una unidad común que presuponga que la relación de precios está determinada. Entonces, el tipo real del interés no depende solamente de condiciones técnicas, sino también de la situación de los precios, y no puede ser considerado como existente independientemente del tipo de interés de préstamos. Por el contrario, el efectivo tipo de interés de préstamos es de importancia directa para las relaciones de los precios que son propias del tipo real de interés del capital. El factor del interés real en un cierto periodo puede ser expresado como la relación entre los valores previstos de los futuros productos. Abre paréntesis, con las adecuadas reducciones por los riesgos, cierra paréntesis, y los valores invertidos durante el periodo. Los precios de los servicios invertidos están influidos, sin embargo, por la demanda de los empresarios, y esta a su vez es influida por el propio tipo de interés de préstamos. Cuando este tipo es bajo, la demanda de servicios que han de ser invertidos en la producción de capital real aumenta y por consiguiente su precio sube hasta el punto en el cual se puede suponer que los valores invertidos producen interés al tipo del préstamo corriente. A la inversa, un tipo de interés alto trae consigo una presión sobre los precios de todos los servicios invertidos durante el periodo, de modo que los beneficios efectivos en esas circunstancias corresponderán también al tipo de interés sobre préstamos. De acuerdo con esto, hallamos que el tipo real de interés del capital, tal como se ha definido aquí, tiene una tendencia a ajustarse al tipo efectivo de interés de préstamos en cada periodo. Por tanto, la coincidencia entre el tipo real y el tipo de préstamos
en un cierto periodo no puede servir de base para caracterizar este último como normal. Cuando en el análisis de la teoría del capital se ha intentado demostrar la forma en que el tipo de interés del capital real está determinado por ciertos factores, este tipo de hecho ha estado identificado con el tipo de interés de préstamos y ha tenido relación con aquella situación del interés que en las condiciones existentes asegura el equilibrio del sistema de precios. El concepto del tipo real de interés ha sido tomado en un sentido diferente al que acabamos de definir, especialmente el del tipo de interés de préstamos, que surge como resultado del proceso de precios cuando ha sido alcanzado el equilibrio entre los diferentes factores, sobre todo entre la demanda y la oferta del ahorro. Por tanto, hemos alcanzado la segunda definición del concepto, tipo normal de interés, dada por Wixel. Nuestra próxima tarea consistirá en analizar su significación.